This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. La Biblia, un compendio de textos sagrados para nosotros los cristianos, es una obra cuya influencia y alcance son verdaderamente incomparables en la historia de la humanidad. Esta colección de escritos religiosos ha dejado una marca indeleble en la cultura, la sociedad y el pensamiento de millones de personas en todo el mundo. La Biblia ha sido una fuente fundamental de principios morales y éticos para muchas culturas y sociedades. Sus enseñanzas sobre el amor, la compasión, la justicia, el perdón y la bondad han proporcionado un marco ético que ha influido en la legislación, la jurisprudencia y la conducta humana en todo el mundo. Muchos valores y normas morales comunes en la sociedad occidental se derivan directamente de la enseñanza bíblica. La Biblia también ha tenido un profundo impacto en el desarrollo del lenguaje y la literatura en muchas culturas. Sus historias, metáforas, poesía y sabiduría han inspirado a escritores, poetas y artistas a lo largo de los siglos, dando lugar a algunas de las obras literarias y artísticas más influyentes de la historia. La tradición de leer y estudiar la Biblia ha fomentado la educación y la alfabetización en muchas sociedades. La necesidad de comprender y analizar textos bíblicos ha impulsado la creación de programas educativos y el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en comunidades de todo el mundo. De igual manera, la Biblia ha sido una fuente de inspiración y fortaleza para numerosos movimientos sociales y de derechos humanos. Desde la lucha contra la esclavitud hasta la defensa de los derechos civiles, pasando por la promoción de la justicia social y la igualdad de género, las enseñanzas bíblicas han sido invocadas por activistas y líderes para defender la dignidad y los derechos de todas las personas. No podemos ignorar que la Biblia ha sido una fuente de consuelo y esperanza para innumerables personas en momentos de sufrimiento, pérdida y dificultad. Sus mensajes de amor, perdón, redención y esperanza han ofrecido consuelo y fortaleza espiritual a aquellos que enfrentan desafíos personales y crisis emocionales. Los principios de generosidad, compasión y servicio al prójimo, enseñados en la Biblia, han inspirado a muchas personas y organizaciones a participar en obras de caridad, asistencia social y ayuda humanitaria en todo el mundo. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo ha sido un motor para numerosas iniciativas destinadas a ayudar a los necesitados y aliviar el sufrimiento humano. Estos son solo algunos ejemplos del impacto positivo de la Biblia en la humanidad, el cual es innegable y multifacético. Su mensaje de amor, justicia, compasión y esperanza ha dejado una huella indeleble en la historia y sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, conoces el origen de la Biblia. Es posible que hayas leído pasajes bíblicos, escuchado sermones o incluso estudiado algunos versículos, pero ¿alguna vez te has detenido a considerar cómo se compiló este libro sagrado que ha impactado a millones de personas en todo el mundo? ¿Sabías que la Biblia fue escrita por diferentes autores en diferentes épocas y lugares? ¿O que contiene una variedad de géneros literarios como la historia, la poesía, la sabiduría y la profecía? Además, ¿te has preguntado cómo se decidió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles no?
Estas son solo algunas de las preguntas fascinantes que responderemos en este video sobre el origen de la Biblia, que pueden abrir un camino hacia un entendimiento más profundo de nuestra fe y de la palabra de Dios. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas y dialectos, lo que la convierte en una de las obras más traducidas en la historia. Se estima que se han vendido más de 5.000 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en el libro más vendido de la historia. Estas cifras son impresionantes y reflejan el impacto duradero que la palabra de Dios ha tenido en la humanidad a lo largo de los siglos. Como te lo mencioné anteriormente, la Biblia está compuesta por una colección de libros escritos por múltiples autores en diferentes períodos de tiempo y en diversas culturas. Estos autores incluyen profetas, reyes, sacerdotes, líderes religiosos y otros individuos inspirados por Dios para transmitir su mensaje. Los libros de la Biblia se escribieron originalmente en idiomas como el hebreo, el arameo y el griego. El término Biblia proviene del griego ta biblia ta hagia, que se traduce como los libros sagrados. Esta expresión refleja la naturaleza sagrada y la diversidad de textos que componen la Biblia. Para comprender correctamente el origen de la Biblia, debemos recordar que se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia y es común tanto para la religión judía como para la cristiana. El Antiguo Testamento se compone del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y otras series de libros históricos, sapienciales y proféticos. En total, el Antiguo Testamento consta de 39 libros en la versión protestante, 46 libros en la versión de la Iglesia Católica y 51 libros en la de la Iglesia Ortodoxa. Los judíos dividen los libros del Tanaj en 3 grupos distintos: Torá, la ley; Neviim, los profetas; y Ketubim, los escritos o sapienciales. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. El Nuevo Testamento narra la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo, así como los eventos del cristianismo del siglo I. Fue compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo. El Nuevo Testamento consta de 27 libros que incluyen los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas o cartas y el libro del Apocalipsis. La Biblia, tal como la conocemos hoy, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C. Este evento histórico ocurrió cuando el rey Ptolomeo II de Egipto invitó a 70 sabios judíos a Alejandría, una ciudad famosa por su gran biblioteca. Estos sabios judíos fueron convocados con el propósito de documentar la historia del pueblo de Israel, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Durante meses, estos eruditos registraron la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. El trabajo de estos sabios se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego, dando origen a lo que se conoce como la Biblia de los 70 o Alejandrina, también llamada Septuaginta, que es la base del texto cristiano actual. Es importante mencionar que una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamada texto masorético, que significa tradición en hebreo, se realizó en el siglo IX después de Cristo. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Esta es la versión hebrea que no incluye el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y la recopilación de los evangelios que retrataron la vida de Jesús tuvieron numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data de los años 125-130 después de Cristo. Desafortunadamente, no queda ningún rastro físico de los originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión. El papiro, la vitela y el cuero no resisten el paso del tiempo. A pesar de esto, el conocimiento ha sobrevivido a través de los años gracias a las miles y miles de copias que se han hecho. Sin embargo, esto produjo una duda hermenéutica. Cada copia siempre tenía algún error de interpretación o de transcripción, por lo que la paleografía cristiana se ha esmerado en comparar copias con otras copias para recomponer un texto lo más parecido al original. En cuanto a las fechas en las que se comenzó con la redacción de estas escrituras, los eruditos coinciden en asegurar que en el siglo XIII a.C., cuando Dios hizo el pacto con Israel en el monte Sinaí, se inició la tradición literaria entre el pueblo. En un comienzo todo era fruto de la tradición oral. Por su parte, el Nuevo Testamento fue escrito durante un período de aproximadamente 50 años, desde el siglo I hasta el siglo II después de Cristo. Los escritos fueron redactados principalmente en griego koiné, la lengua común de la época, y se cree que fueron escritos por varios autores, incluyendo los apóstoles de Jesús y otros discípulos cercanos. El proceso de canonización de la Biblia, es decir, la selección de los libros que formarían parte de ella, fue un proceso gradual y complejo que ocurrió a lo largo de muchos siglos. Este proceso involucró la transmisión, copia, reconocimiento de la autoridad y debates dentro de las comunidades religiosas. Los cánones bíblicos cristianos están conformados por aquellos libros que los cristianos consideran como divinamente inspirados y que constituyen la Biblia cristiana. Los libros incluidos en estos cánones bíblicos cristianos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron decididos en el siglo V por la antigua Iglesia indivisa, que incluye tanto las tradiciones católicas y ortodoxa oriental, y fue reafirmado por la Iglesia católica como consecuencia de la Reforma protestante en el Concilio de Trento en 1546. El Antiguo Testamento, a veces abreviado AT, es la primera sección del canon bíblico cristiano de 2 partes y se basa en la Biblia hebrea, pero puede incluir varios libros deuterocanónicos o anagignoscomena, dependiendo de la denominación cristiana en particular. Siguiendo la Veritas hebraica de Jerónimo, el Antiguo Testamento protestante se compone de los mismos libros de la Biblia hebrea, pero el orden y la numeración de los libros son diferentes. La explicación tradicional del desarrollo del canon del Antiguo Testamento describe 2 conjuntos de libros del Antiguo Testamento, los libros protocanónicos y los deuterocanónicos, estos últimos considerados no canónicos por los protestantes. Según esta teoría, ciertos padres de la Iglesia
aceptaron la inclusión de los libros deuterocanónicos en función de su inclusión en la Septuaginta, especialmente Agustín, mientras que otros cuestionaron su estado y no los aceptaron como escritura divinamente inspirada, especialmente Jerónimo. Es importante mencionar que el canon bíblico no se desarrolló de forma independiente para el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la mayoría de las fuentes principales para el canon especifican tanto los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En resumen, el proceso de canonización de la Biblia fue un proceso largo y complejo que implicó una serie de debates y discusiones dentro de las comunidades religiosas. A lo largo de los siglos, se llegó a un consenso sobre qué libros se consideraban divinamente inspirados y, por lo tanto, formaban parte del canon bíblico. La Biblia ha tenido un impacto profundo y duradero en la sociedad, la cultura, la moralidad y la espiritualidad en todo el mundo. Sus enseñanzas han influido en la ética, la legislación, la literatura, el arte, la música y el pensamiento humano a lo largo de la historia. La Biblia sigue siendo una fuente de inspiración, guía espiritual y consuelo para millones de personas en todo el mundo, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. Su impacto y relevancia continúan siendo evidentes en la vida de millones de personas en todo el mundo, y su estudio y comprensión siguen siendo una parte fundamental de la búsqueda espiritual e intelectual de muchas personas. 2 Timoteo 3:16-17 dice lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje es clave en la Biblia, ya que destaca la importancia y la naturaleza de las Escrituras. Estos versículos son parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo y colaborador en el ministerio cristiano. La carta de 2 Timoteo fue escrita desde la cárcel, probablemente poco antes de la muerte de Pablo, y está dirigida a animar y exhortar a Timoteo en su labor ministerial. Ahora exploremos más en detalle los aspectos clave de esta cita. Primero, toda la Escritura es inspirada por Dios. Este es un principio fundamental en la fe cristiana. La creencia es que la Biblia no es simplemente un libro escrito por seres humanos, sino que es la palabra de Dios transmitida a través de ellos. La inspiración divina implica que Dios obró a través de los escritores humanos, guiándolos para comunicar su mensaje de manera precisa y autoritaria. Segundo, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Aquí se nos muestra la utilidad y la función de las Escrituras en la vida del creyente. La Biblia no solo proporciona conocimiento, sino que también tiene un propósito práctico y transformador en nuestras vidas. Sirve para enseñarnos los caminos de Dios, para señalar nuestros errores y pecados, reprender, para corregirnos y guiarnos de vuelta al camino correcto, y para instruirnos en cómo vivir justamente delante de Dios y los demás. Tercero, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este versículo subraya el objetivo final de la enseñanza y la instrucción que encontramos en la palabra de Dios. El propósito es equiparnos completamente para cumplir con la voluntad de Dios y llevar a cabo las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. La Biblia no solo nos da conocimiento teórico, sino que nos capacita para vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone.
Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to Viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's VUORI.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. En resumen, estos versículos enfatizan la centralidad de las Escrituras en la vida del creyente y su poder transformador. Nos recuerdan que la Biblia es mucho más que un libro religioso, es la revelación de Dios para la humanidad y una guía confiable para nuestras vidas. Al estudiarla, meditar en ella y obedecerla, podemos crecer en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos. Salmos 119:105 dice lo siguiente: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que la Biblia es como una lámpara que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Nos guía y nos muestra el camino que debemos seguir en medio de las dificultades y desafíos de la vida. La metáfora de la lámpara y la lumbrera es una imagen muy visual que se ajusta a la experiencia humana y a las necesidades básicas de orientación en la oscuridad. En tiempos antiguos, cuando no había luz eléctrica, una lámpara era crucial para iluminar el camino en la oscuridad. De manera similar, el Salmo compara la palabra de Dios con una lámpara que brilla en la oscuridad, proporcionando orientación y dirección en la vida. Aquí hay algunas formas en las que podemos entender esta metáfora más a fondo. Primero, fuente de luz y guía. Al igual que una lámpara ilumina los pasos de una persona en la oscuridad, la palabra de Dios arroja luz sobre el camino de la vida. En un mundo lleno de incertidumbre y confusión, la Biblia sirve como una fuente confiable de verdad y orientación moral. Nos muestra el camino que debemos seguir y nos ayuda a tomar decisiones sabias y éticas. Segundo, protección contra tropiezos. En la oscuridad es fácil tropezar y caer. Del mismo modo, en la vida, podemos enfrentar desafíos y tentaciones que pueden hacernos tropezar espiritualmente. La palabra de Dios actúa como una lámpara que ilumina los obstáculos en nuestro camino, permitiéndonos evitar el peligro y mantenernos firmes en nuestra fe. Tercero, consuelo en tiempos de dificultad. La oscuridad puede ser aterradora y desalentadora, pero la presencia de una lámpara brinda consuelo y seguridad. De manera similar, la palabra de Dios ofrece consuelo y esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Nos recuerda el amor y la fidelidad de Dios, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él. Cuarto, revelación de la voluntad de Dios. La lámpara ilumina lo que de otro modo permanecería oculto en la oscuridad. De manera similar, la palabra de Dios revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de las Escrituras aprendemos acerca de su carácter, sus propósitos y sus promesas, lo que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad y experimentar su bendición. Quinto, poder transformador. La luz de una lámpara puede cambiar completamente la atmósfera de un lugar oscuro. De manera similar, la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al estudiar y obedecer la palabra, somos renovados en nuestra mente y transformados a la imagen de Cristo. Como te puedes dar cuenta, el versículo Salmos 119:105 nos recuerda la importancia de la palabra de Dios
como una guía confiable y una fuente de luz en medio de la oscuridad de la vida. Nos anima a aferrarnos a la verdad revelada en las Escrituras y a permitir que ella nos dirija en nuestro caminar diario con Dios. Otro pasaje bíblico que revela la importancia de la Biblia es Mateo 24:35, dice lo siguiente: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta promesa de Jesús nos asegura la eternidad y la relevancia continua de su palabra. A pesar de los cambios en el mundo que nos rodea, la verdad de la Biblia permanece inmutable y firme. Este versículo específico resalta la permanencia y la confiabilidad de las palabras de Jesús, incluso en medio de la transitoriedad y la inestabilidad del mundo material. Para comprender completamente el significado de esta promesa de Jesús, es útil examinar el contexto en el que se encuentra. El capítulo 24 de Mateo comienza con Jesús dejando el templo en Jerusalén y sus discípulos señalando la magnificencia de los edificios del templo. En respuesta, Jesús les advierte sobre la destrucción del templo y les habla sobre los signos del fin de los tiempos. Jesús describe varios eventos que precederán a su segunda venida, incluidas guerras, hambres, terremotos, persecuciones y la propagación del Evangelio por todo el mundo. En medio de este discurso profético, Jesús asegura a sus seguidores que aunque el cielo y la tierra pasarán, sus palabras permanecerán para siempre. Esta promesa es una declaración de la naturaleza eterna y divina de la palabra de Dios, que está por encima de la creación misma. Mientras que el mundo físico está sujeto al cambio y eventualmente a la destrucción, la palabra de Dios es eterna y no puede ser destruida. Esto implica que la verdad revelada por Dios en las Escrituras es permanente y no está sujeta a la fluctuación o a la caducidad que afecta a las cosas materiales. Para nosotros los creyentes, esta promesa ofrece consuelo y seguridad en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. Nos recuerda que, aunque todo lo demás pueda desvanecerse o desaparecer, la verdad y las promesas de Dios permanecen constantes. Nos invita a aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra roca y fundamento, confiando en su fidelidad y en su capacidad para guiarnos y sustentarnos en todas las circunstancias de la vida. Además, esta promesa también nos desafía a vivir de acuerdo con la verdad revelada en las Escrituras, reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas y obedeciéndola fielmente. Nos recuerda que, a pesar de las presiones y tentaciones del mundo que nos rodea, la palabra de Dios es nuestra guía segura y nuestra fuente de vida y esperanza eterna. En 2 Pedro 1:21 leemos: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta afirmación nos asegura que los escritores bíblicos fueron instrumentos de la voluntad divina, transmitiendo fielmente el mensaje de Dios a través de sus palabras. El versículo 2 Pedro 1:21 es fundamental dentro del contexto de la revelación divina y la autoridad de las Escrituras en el cristianismo. Esta declaración establece la naturaleza inspirada de la Biblia, afirmando que los escritores bíblicos no hablaron por su propia voluntad, sino que fueron llevados por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje de Dios de manera precisa y fiel. Para comprender completamente esta afirmación, es importante examinar varios aspectos clave. Primero, naturaleza de la inspiración divina. La inspiración divina se refiere al proceso por el cual Dios influyó en los escritores de la Biblia para que escribieran sus palabras de manera que reflejaran su voluntad y su verdad. Esta inspiración no anuló la personalidad, el estilo literario o las experiencias individuales de los autores, pero aseguró que lo que escribieron fuera la palabra de Dios misma. Segundo, la ausencia de voluntad humana en la profecía. El versículo destaca que la profecía bíblica no fue el resultado de los deseos o las opiniones humanas, sino que provino directamente de Dios. Esto enfatiza la soberanía divina en la comunicación de su mensaje a la humanidad y garantiza la fiabilidad y la autoridad de las Escrituras como la palabra de Dios. Tercero, los santos hombres de Dios.
Este término se refiere a los profetas y escritores bíblicos que fueron instrumentos en manos de Dios para comunicar su mensaje. Aunque eran humanos con limitaciones y debilidades, fueron santificados y capacitados por el Espíritu Santo para cumplir su papel en la revelación divina. Cuarto, la guía del Espíritu Santo. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America. Introducing the U Rules of Value from Burger King. And U Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 Duo or $7 Trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. El Espíritu Santo no solo inspiró a los escritores bíblicos en el momento de escribir, sino que también los guió a lo largo de sus vidas y ministerios para que sus palabras fueran verdaderas y confiables. Esta obra del Espíritu garantiza la coherencia y la unidad de las Escrituras, a pesar de haber sido escritas por diferentes autores en diferentes épocas y contextos culturales. Quinto, la fidelidad del mensaje. La afirmación final del versículo enfatiza que los escritores bíblicos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo que asegura la fidelidad y la autoridad del mensaje que transmitieron. La Biblia no es simplemente una colección de opiniones humanas sobre lo divino, sino la revelación divina misma, que proporciona orientación y verdad para la vida humana. Como puedes ver, 2 Pedro 1:21 subraya la naturaleza divina de las Escrituras y la confiabilidad del mensaje que contienen. Nos asegura que la palabra de Dios fue transmitida a través de los escritores bíblicos de manera inspirada y dirigida por el Espíritu Santo, lo que la convierte en una guía segura y confiable para la fe y la práctica cristianas. La singularidad de la Biblia como la palabra de Dios tiene profundas implicaciones prácticas para la vida cristiana, que abarcan desde la forma en que estudiamos las Escrituras hasta cómo vivimos nuestras vidas diarias y nos relacionamos con los demás. A continuación, profundicemos en cada una de las aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Primero, estudio y meditación. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría divina y guía para nuestras vidas. Al dedicar tiempo regularmente al estudio y la meditación en las Escrituras, podemos profundizar en su significado, entender los principios que Dios quiere que apliquemos y fortalecer nuestra relación con Él. Esto implica no solo leer superficialmente, sino también reflexionar, analizar y aplicar lo que aprendemos a nuestra vida cotidiana. Segundo, obediencia y sumisión. Reconocer la autoridad de la Biblia significa aceptar que sus enseñanzas son la máxima autoridad en nuestras vidas, incluso cuando los mandamientos bíblicos vayan en contra de nuestras inclinaciones naturales o contradigan las normas culturales. Debemos estar dispuestos a someternos a ellos. La obediencia a la palabra de Dios es un acto de fe y confianza en su sabiduría y amor por nosotros. Tercero, oración y comunión. La lectura de la Biblia no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia espiritual. Al estudiar las Escrituras, es importante buscar la guía del Espíritu Santo para iluminar nuestra comprensión y revelarnos la verdad de lo que estamos leyendo. La oración desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que nos permite comunicarnos con Dios y abrirnos a su dirección mientras nos sumergimos en su palabra. La comunión con Dios, a través de la lectura de la Biblia y la oración, fortalece nuestra fe y nos acerca más a Él. Cuarto, testimonio y evangelismo. La singularidad de la Biblia como la palabra de Dios nos impulsa a compartir sus verdades con otros. Como cristianos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación que encontramos en las Escrituras con quienes nos rodean. Esto implica no solo compartir el Evangelio verbalmente, sino también vivir de acuerdo con los principios bíblicos en nuestra vida diaria,
para que otros puedan ver el poder transformador de la palabra de Dios en acción. Al presentar la Biblia como la fuente de verdad y esperanza, podemos llevar a otros a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. En conclusión, la Biblia, como la palabra de Dios, no solo tiene implicaciones teológicas, sino también prácticas y transformadoras para la vida cristiana. Al estudiar, obedecer, orar y compartir las verdades de las Escrituras, podemos experimentar el poder y la profundidad de su mensaje en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Josué 1:8 dice lo siguiente: «Nunca jamás desaparecerá de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Este versículo proviene del libro de Josué en el Antiguo Testamento de la Biblia y ofrece una guía clara sobre la importancia de la meditación y la obediencia a la ley de Dios para la vida del individuo. Josué, su autor, fue un líder prominente del pueblo de Israel, sucesor de Moisés, y este versículo refleja las instrucciones que recibió de Dios antes de liderar al pueblo hacia la tierra prometida. En esta declaración Dios le asegura a Josué que si se sumerge en el estudio constante y reflexivo de la ley divina, y si sigue sus preceptos con fidelidad, experimentará prosperidad y éxito en su vida y en sus empresas. Esta promesa está vinculada directamente a la relación de Dios con su pueblo y a su compromiso de guiarlos y bendecirlos si obedecen su voluntad. La frase «Nunca jamás desaparecerá de tu boca este libro de la ley» subraya la importancia de mantener la ley de Dios siempre presente en la mente y en el corazón, así como en las palabras y acciones. Esto implica un compromiso continuo con el estudio de las Escrituras y una vida centrada en los principios divinos. Además, el mandato de meditar en la ley de día y de noche enfatiza la necesidad de una reflexión constante y una aplicación práctica de los preceptos divinos en todas las áreas de la vida, tanto en momentos de luz como en momentos de oscuridad. La promesa de que al hacer esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no garantiza una vida libre de dificultades o pruebas, sino que sugiere que aquellos que se comprometen a obedecer la voluntad de Dios experimentarán su favor y guía en todas las circunstancias. Esto puede manifestarse en forma de dirección sabia, protección divina, provisión material o fortaleza espiritual para enfrentar los desafíos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por dedicar tu tiempo a ver nuestro video sobre el origen de la Biblia. Ha sido un honor para mí compartir este fascinante viaje a través de la historia y los fundamentos de uno de los textos más importantes y trascendentales de la humanidad contigo. Tu apoyo y compromiso con nuestro contenido son invaluables y me inspiran a seguir adelante. Me encantaría conocer tu opinión sobre el video. ¿Qué partes te resultaron más interesantes? ¿Hay algo en particular que te gustaría ver en futuros videos? Te invito cordialmente a participar en la conversación dejando tus comentarios y preguntas debajo del video. Tu retroalimentación es esencial para mí y me ayuda a mejorar y adaptar nuestro contenido a tus intereses y necesidades. No dudes en compartir el video con tus amigos, familiares y colegas para que juntos podamos explorar más a fondo este importante tema y enriquecer nuestra comprensión colectiva. Una vez más, gracias por tu apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad. Estoy emocionado por seguir compartiendo conocimientos e historias significativas contigo. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. We all love a legendary comeback, and Degree Original Cool Rush is back and better than ever. Cool Rush isn't just a scent, it's a movement, a fan favorite that delivers bold, fresh vibes and all-day sweat protection. Whether you're heading to the gym, the office, or just trying to stay fresh on a long day, Cool Rush has your back. So if you haven't tried it yet, head to your local Walmart or Target and grab Degree Cool Rush, the fan favorite scent from the world's #1 antiperspirant brand. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait.
And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK.